Dios le bendiga en esta noche. En nombre de Jesús, ¿verdad? Hoy vamos a compartir la palabra basado en el pecado no reine, sino su gracia. El pecado no reine, sino la gracia de Dios. Amén. Romanos 6, capítulo 4. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bendito sea el Señor. El Señor, yo le decía, Señor, tú me estás ministrando, ¿verdad? Con referencia a esta palabra, el pecado, ¿verdad? La palabra pecado, vamos a mirarla en el hebreo, detenidamente. Primeramente está como chatá, que es errar el blanco, ¿verdad? El pecado no es solo un error o una falta del tacto social. No es alcanzar la idea, ¿verdad?, de que el pecado yo prosigo como yo quiera. El pecado también en el hebreo significa aboquén, con letra minúscula, con V. Esto significa iniquidad. Esto significa estar torcido, retorcido o perverso. Eso es el pecado, ¿verdad? También el pecado, yo lo busqué en el original del griego, pechá, con S se escribe, pechá. Es más intenso, es la transgresión, es la rebelión. Esto significa a una persona que rompió el pacto o el tratado de dos partes. O sea, hubo un trato y fue roto ese pacto. Hubo una transgresión. Eso es el pecado, hermano. Miramos en el Génesis. El enemigo se rebeló. Cuando la palabra dice que la tierra estaba desordenada y vacía, hubo una rebelión. Ezequiel lo declara, ¿verdad? Que el enemigo quiso pasarse sobre Dios. Había un pacto. Y con el hombre hubo un pacto. Y ese pacto fue roto por el pecado. Pero Cristo, como leímos aquí, el postrer Adán, vino el primer Adán, fue alma viviente, fue hecho, ¿verdad?, de la tierra. Dice que alma viviente. Pero el postrer Adán, espíritu vivificante, fue puesto entero en el vientre de María. Aleluya. Y fue obra del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? Bendito sea el Señor, porque si, en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El viejo hombre que cayó fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, aleluya, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Ya no sirvamos a esa transgresión, a esa rebelión. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros caminamos en esa ignorancia de lo que es el pecado, fácilmente caemos, hermano. Sutilmente el enemigo se levanta, nuestro viejo hombre se levanta y caemos en la trampa. Bendito sea el Señor. Pero Dios declara en su palabra, en el capítulo 5, versículo 5, que el hermano David lo trajo, y dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza de que nuestro Señor Jesucristo murió por mí en mi condición de pecado, en que Él nos ha salvado, en que Él es la provisión, aleluya. Esta esperanza no me avergüenza, porque ese amor de Dios, ese amor verdadero fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Pero estoy yo andando en esa gracia de Dios, porque esto es parte de la gracia de Dios, derramar su Espíritu dentro de mí, para que yo camine en el Espíritu y yo no camine en el pecado. El pecado es yo ignorar los mandamientos de Dios, es ignorar la palabra de Dios. Ese es el pecado. Esa es la rebelión que el hombre hace cuando nosotros caminamos de acuerdo a mi propio criterio y no a la guianza de que Dios me está dando. Entonces, de ese versículo 10, aleluya, vamos a leer en el versículo 10 del capítulo 6, dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito es su nombre. Aleluya. Ahí mismo, en el capítulo, déjelo marcado ahí en el capítulo 6, pero en el capítulo 8, versículo 3, dice la palabra: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria al Señor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra que dice ahí, en cuanto murió, hablando de Cristo, ¿verdad? Al pecado murió una vez por todos nosotros, por la humanidad entera. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué dice la palabra en el versículo que leímos, en el 3? Porque le era imposible para la ley. Era imposible por cuanto era débil por la carne. Dios envió a su Hijo en la semejanza de uno de nosotros, sin relación al pecado, hermano. Solo a través de la gracia de Dios podemos vencer el pecado. A través de Él mismo. Podemos vencer andando conforme al Espíritu que nos fue dado. Dice la palabra que Él derramó el amor a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿qué está reinando en mi vida? ¿El pecado o la gracia de Dios? Cada uno puede preguntarse. Y no solamente son los pecados que se ven. Hay muchos pecados que lo hacemos en la casa. Que somos ladrones, para así decirlo.
del tiempo que le corresponde a Dios. Eso es pecado, hermano. Y Dios quiere que vivamos en el Espíritu, como dice ahí la palabra. Bendito sea el Señor. Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es fuego consumidor. El versículo 11 del capítulo 6 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso implica mucho, hermano. Así también vosotros, tiempo presente, ¿verdad? Consideraos muertos al pecado. Yo me tengo que considerar muerta al pecado. Morir, tomar mi cruz cada día. Aquello que me deleita, pero que Dios no le gusta, yo debo morir. Debo morir al pecado. Pero vivo para Dios. ¿Qué significa vivo para Dios? Estar atento a la voz del Señor, a la voz del Espíritu cuando me llama y me dice intercede, cuando me dice lee la palabra, ora por un enfermo, sírveme, cuando tengo intimidad con Dios. Vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren lo que declara el Señor en esta palabra. Primero menciona vivo para Dios. ¿Estoy viva para Dios o para quién estoy viva? ¿Para quién estoy tan atenta en todo momento? ¿Verdad? En Cristo Jesús, no en mí misma, en Cristo Jesús, en Él. Señor nuestro, está declarando que Él es mi Señor. Aleluya. Que Él es quien tiene que gobernar mi vida. Gloria a tu nombre. Santo es tu nombre. En el capítulo 8 de ese versículo vamos a mirar aquí, en el verso 6, dice la palabra: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Dice la palabra, ¿verdad? Así que también vosotros consideraos muertos al pecado. Dice aquí, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si yo me ocupo de la carne del viejo hombre, ¿qué va a pasar en mi vida? Va a haber muerte espiritual. Pero el Señor declara que nos consideremos muertos al pecado. Pero el ocuparme del Espíritu, que dice la palabra, es vida y paz. ¿Y qué dice? Pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando nosotros vivimos según mi propio criterio, mi propia voluntad, yo no agrado al Señor. Estoy agradando al pecado. El Señor quiere que nosotros nos regocijemos en Él, en su gracia. Que reine la gracia de Dios. Esa gracia inmerecida de que nosotros estábamos separados de Dios. Y Dios en su amor y su misericordia nos trajo a Él. Gloria a tu nombre, Señor. Dice la palabra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aleluya. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Vivificará nuestros cuerpos mortales. El Espíritu Santo hace la obra cuando nosotros dejamos que se haga esa obra en nosotros. Cuando nosotros no andamos según la carne. Cuando estamos vivos para Dios. Y no nos dejamos llevar de nuestras propias emociones, de ese deseo carnal que me lleva a que el pecado reine en mi vida y no la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. El versículo 12 del capítulo 6 de Romanos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Lo declara la palabra, que no reine, ¿verdad?, el pecado en vuestros cuerpos mortales. Que no gobierne el pecado en mi vida, en esas áreas de mi vida que estaba tan acostumbrado que a veces ni me doy cuenta que estoy pecando. Siempre me recuerdo de esa palabra que compartió la hermana María Rita, que ella decía que hemos vivido tanto en esta carne que nos hace difícil vivir en el Espíritu. Pero si estamos en Cristo Jesús, si el Espíritu Santo, como dice aquí la palabra, mora en nosotros, somos del Señor. Vivamos para Él. Que esa gracia que se nos ha sido dada sea la que gobierne nuestras vidas. Dice aquí la palabra en el verso, parte B del verso 13, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Nuestro ser sea de instrumento de justicia para Dios. No que digan, pero mira cómo se comporta como uno peor que uno de nosotros. Porque conoce la palabra. Y ellos saben lo que es bueno y malo. Los que andan sin Cristo, que están muertos, conocen lo que es bueno y lo que es malo. Y nos buscan. Nosotros le pertenecemos al Señor, hermano. Nosotros somos de Él, aleluya. Y esa parte ahí, ¿verdad? Que seamos, que no reine el pecado en nuestras vidas. ¿Y cómo no puede reinar el pecado en nuestras vidas? ¿De qué manera? Vamos a mirar. Vamos a ir a Gálatas. Gloria al Señor. Santo es tu nombre. Gálatas 5. Aleluya. Vamos a mirar primeramente lo que es la obra de la carne. Pero dice el verso 18, 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, miren qué diferencia hay, no estáis bajo la ley, ¿verdad? Ya Cristo cumplió la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, cuáles son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cada una de esas manifestaciones de la carne, no solamente, ¿verdad? Y como lo hemos explicado muchas veces, el adulterio no solamente es, ¿verdad? Estar con otra persona, adulterar con Dios, es yo darle tiempo a otra cosa que no sea el Señor, algo que me daña, que no me llena. Cada uno sabe cómo es su vida, desde que se levanta hasta que termine el día. ¿Qué tiempo le doy al Señor? ¿Cómo le sirvo al Señor? Cada uno sabe, ¿verdad? Y eso implica, todos estos pecados implican en contra de nuestro Dios. Pero dice la palabra en el versículo 22, más que lo compartimos, ¿verdad? El martes en el estudio, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué decía la palabra en Romanos 5:5? Que esa esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado a través de su Espíritu. Aleluya. Si el Espíritu Santo está en tu vida, el amor de Dios está en tu vida. El gozo está en tu vida. La paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El deseo de la carne, ¿verdad? Es que ninguno de nosotros esté aquí. Es quedarnos en nuestra casa muy acomodado, ¿verdad? Eso es lo que le gusta a la carne, tomándonos un jugo, ¿verdad? El deseo de la carne es que yo esté delante de una televisión o de una computadora o de un celular. Ese es el deseo de la carne. Entonces yo tengo que crucificar mi carne, mi deseo y servirle al Señor. Pero eso va más allá. Es más profundo donde Dios nos quiere llevar, de conocerle a Él, hermano. Para que esos frutos sean que fluyan en nuestro ser. Amén. Esos frutos, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Andemos a través del Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Santo es tu nombre. Volvamos a Romanos 6. Aleluya. Santo es el Señor. Y dice la palabra en el versículo 14, ¿verdad? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, ¿verdad? Sino bajo la gracia. Bajo la gracia de Dios. Esa gracia inmerecida de que Cristo murió por nosotros, en propiciación por nosotros, por nuestra transgresión, por nuestro pecado. Cristo vino a pagar un precio por nosotros. Amén. Gloria a tu nombre. Y aquí vamos a ir a 1 Corintios 15. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. 1 Corintios 15, versículo 9. Dice la palabra. Aleluya. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad?
Y ahí podemos mirar la humildad. Sabemos que la rebelión de Satanás, el primer pecado fue el orgullo. Y ese orgullo tenemos que tener mucho cuidado porque se penetra. Y en todos los pecados el orgullo está, hermano. Pero Pablo nos hace ver aquí, como él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él reconocía lo que le había hecho. Cada uno de nosotros tiene que reconocer lo que éramos anteriormente. A veces tenemos que hacer memoria y decirle, Señor, gracias, porque mira de dónde tú me sacaste, cómo yo era. Y por eso me humillo ante ti. No soy nada, tú eres el importante. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, mi hermano, tú eres lo que eres. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Que esa gracia no sea en vano para cada uno de nosotros. La palabra vano es que no tiene valor. Es de vanidad. No sea en vano lo que Dios ha hecho por nosotros. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Está hablando de él, de Pablo. Pero también yo tengo que declarar esa palabra para mí. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, aleluya, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Reconocía que no era él, sino esa gracia que no ha sido dada, hermano. Y a veces no le damos el valor y hacemos lo que nosotros queremos hacer. El pecado se enseñorea en nuestras vidas. Hay una lucha, hermano, y tenemos que echar fuera todo aquello que impide que el Señor sea glorificado a través de cada uno de nosotros. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros no hay resurrección de los muertos? No creían que había resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aleluya. Pero la tumba está vacía. La tumba está vacía y el Señor fue levantado con poder y autoridad. Y ese poder y esa autoridad es que nos ha levantado, hermano. Y nos sigue levantando cuando nosotros le damos la autoridad en nosotros, en nuestras vidas. Cuando la gracia de Dios sea la que gobierne nuestro ser, aleluya. Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo, aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno y es fiel. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Dice la palabra, declara, tú pues, hijo mío, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué está significando esta palabra aquí? Hay un esfuerzo. Hay un vencer al deseo carnal que se levanta. ¿Verdad? Y nos está diciendo a nosotros, el que venciere. ¿Verdad? Él está tocando, el Señor está tocando. Y te está diciendo, yo quiero cenar contigo. Yo quiero tener intimidad.
Yo no quiero que tú seas religioso. Dios no nos quiere religiosamente aquí. Dios nos quiere viviendo en Él, reconociéndolo a Él en todo tiempo y en todo momento. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tito, vamos a Tito, capítulo 3. Aleluya. Versículo 4. Tito capítulo 3, verso 4. Pero en cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La palabra es clara y precisa. No es por obra, no es porque usted venga aquí que va a ser salvo. Es por Cristo Jesús. Amén. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Su amor para con los hombres. Para cada persona que está escuchando, el amor de Dios fue derramado. Aleluya. Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Está hablando de una nueva creación, de la regeneración que es a través de Cristo. Por la renovación, hay un renovar del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, dentro, está dentro de nosotros, es la obra interiormente que el Espíritu Santo está haciendo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificado por su gracia, ¿verdad? Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué precioso, qué regalo Dios nos ha dado, su gracia, su misericordia, su bondad. ¿En qué lugar de nuestras vidas lo vamos a poner? Es para que nosotros meditemos. ¿En qué lugar estoy poniendo yo esta gracia? Donde la ley no podía, la carne no podía porque era débil. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien quiere enseñorearse en nuestras vidas, quien quiere ocupar ese lugar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y mire lo que dice el versículo 8. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insista con firmeza. Insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, evitemos aquello que nos trae chisme, que quieren traer contienda, que quieren traer otras doctrinas. Dice, y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, no tienen valor, porque la gracia de Dios, el amor de Dios, el gozo, la bondad, la paciencia, ¿en qué consiste el reino de Dios? Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios
quiere, hermano, que nosotros andemos en su gracia. Que no reine el pecado en nosotros. Que no se enseñoree el pecado en nosotros, sino la gracia de Dios. De ser hijos de Dios verdaderamente, agradecidos. Y saber que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en ti y en mí, entonces vamos a darle lugar al Espíritu Santo para andar en su gracia. Señor, gracias por tu palabra.